Nuestra primera clase virtual del año se dedicará al tema de la ontología general, los universales. Y es la segunda parte porque nosotros hemos visto ya, como recordarán, algunos aspectos que se refieren a este punto en la clase anterior. Vamos entonces a comenzar a ver el temario de esta clase. La agenda de esta clase será, pues, en primer lugar, un breve resumen de la clase anterior, que me tomará algunas láminas. El segundo punto es el concepto de hombre o ser humano, que utilizaré como un concepto paradigmático para comprender el problema de los universales. El problema de los universales, que es el problema antiguo de la ontología, que se pregunta cuál es la naturaleza de los conceptos generales y por qué ellos nos permiten subsumir distintas instancias de objetos particulares en un concepto general. Este problema adquiere especial relevancia y resulta especialmente importante cuando lo enfocamos o nos concentramos en el concepto general hombre o ser humano. Este es el concepto, es un concepto como muy transparente en este sentido, porque si nosotros careciéramos de una comprensión general de lo que significa el hombre o ser humano, tendríamos muchas dificultades, y este es el punto que yo quisiera rescatar hoy, para fundamentar nuestras instituciones públicas o de justicia, porque evidentemente sin un concepto filosófico claro, habrá instancias de la especie o del género ser humano que quedarían fuera, como quedaban fuera en la antigüedad clásica. Ustedes recuerdan que para Aristóteles las mujeres, los niños o los esclavos no podían ser subsumidos en la clase general, hombre o ser humano. De manera que ellos, si digamos, si la conceptualización de Aristóteles hubiese llegado hasta hoy intacta, una mujer o un esclavo o un niño o una persona que no fuera dueño de casa, una persona sin medios, pues no tendría acceso a las instituciones de justicia, por ejemplo, por no decir otras cosas que ya ustedes se pueden imaginar, tal vez. Entonces es muy importante comprender que la reflexión sobre los conceptos generales no es para nada un asunto trivial, sin importancia, sin consecuencias, que una cosa es que nosotros digamos, como dirá Pedro Abelardo, y lo veremos, que los conceptos generales son solo nombres genéricos que damos a las cosas y por lo tanto convenciones, y otra cosa muy distinta, es decir, que los conceptos generales se refieren realmente a la realidad y constituyen la posibilidad de que nosotros podamos hablar de conocimiento objetivo. Entonces, se trata de un asunto verdaderamente muy importante, un problema de la ontología, pues nada trivial. Y el tercer punto que veremos es la polémica entre Guillermo de Champeaux y Abelardo y las conclusiones de esta polémica como para ejemplificar qué es lo que está en juego en el análisis de los universales, de esta manera medieval de llamar a los conceptos generales. Y el último punto que no puse acá es que les mandaré una pequeña asignación que será como una suerte de mecanismo de control para garantizar que han visto esta clase, la han asimilado en sus aspectos más generales y que contará como, digamos, una suerte de asistencia virtual a la misma. Bueno, estamos viendo, como recordarán, el libro de Etienne Gilson, La unidad de la experiencia filosófica. Esta es mi edición, pero este libro fue editado en 1947, como recuerdan, y compila una serie de conferencias que dictó Gilson en este joven pues tan buen mozo que aparece aquí, que dictó él en Harvard después de la Segunda Guerra Mundial. Y el punto importante aquí es que los conceptos universales es una manera de referirnos a lo que hoy en día llamaríamos conceptos básicos o ideas generales. Nosotros en Teorética 1 hemos visto en qué consisten estos conceptos básicos. Veamos entonces el primer punto de la agenda, que es el breve resumen, la relación entre conceptos y conocimiento.
Recordaremos que, de acuerdo con nuestro autor, los conceptos generales, bueno, pero de acuerdo con Aristóteles, no solamente con Gilson, sino de acuerdo con la filosofía, la ontología general, la metafísica primera, de la cual habíamos hablado ya en algunas clases, los conceptos generales constituyen el material del que está hecho nuestro conocimiento. No puede haber conocimiento si nosotros no subsumimos en oraciones que tienen la forma sujeto-predicado, instancias particulares en conceptos generales. Cuando decimos tal cosa es tal otra y definimos un objeto en esta relación, digamos, judicativa, concepto-predicado, en esta forma, estamos expresando el conocimiento. Por esta razón, la relación entre concepto y conocimiento es intrínseca y por lo tanto entre concepto general y verdad y entre concepto y fundamentación del conocimiento. Entonces, la pregunta, ¿cómo debemos entender esto en el contexto que estamos viendo ahora, que es la pregunta por los conceptos generales en el medioevo, en la filosofía medieval? La pregunta sería, entonces, en el fondo, ¿cuál es la relación que se da entre pensamiento y cosas? ¿Cómo es posible que nuestro pensamiento pueda referirse a las cosas? ¿Verdad? Este es el problema de la ontología. Gilson formula esta pregunta así: ¿cómo es que en un mundo en donde todo lo que existe, todo lo que conocemos o percibimos, que es particular e individual, puede el entendimiento humano subsumir esto múltiple en clases o conceptos generales? Es decir, ¿cómo podemos reconocer algo como algo? Una primera manera de responder esta pregunta, como la más fácil, la más inmediata, es sugerir que los conceptos están en nuestra mente. Es la respuesta más obvia, dado que todo lo que percibimos o experimentamos sería individual o particular, y solo el entendimiento puede subsumir los entes en conceptos generales, o por lo menos así parece, que es el entendimiento el que puede hacerlo. Esto tampoco es muy obvio. Como veremos, hay filosofías, propuestas filosóficas en el siglo XX, sobre todo la de Heidegger, que es la más importante, pero también una cierta filosofía marxista que considera que no es el entendimiento, sino simplemente la práctica la que constituye y organiza nuestra realidad, la práctica humana. No es el entendimiento, esta manera que nosotros tenemos de ver el conocimiento como una cosa que hace nuestra mente nada más, también puede ser vista como una suerte de espejismo filosófico. Por eso es importante que nosotros miremos todo esto con un cierto candor y una cierta inocencia y veamos que no es tan obvio esto que creemos que es, o que parece a primera vista muy obvio, ¿verdad? Aunque entonces la respuesta de que los conceptos están en nuestra mente no es del todo falsa, tiene el defecto de atribuir solo a nuestra mente la generalidad de las cosas, como si ellas mismas no la aportaran. Entonces, claro, si decimos que los conceptos generales están en nuestra mente, resulta como muy difícil explicar cómo es posible que nuestra mente sea capaz de decir cosas verdaderas respecto a la realidad. Este es el problema. Porque si fuese solo nuestra mente la que poseería los conceptos generales, sería entonces, digamos, la reflexión sobre los conceptos sería pura lógica, porque la generalidad de las cosas carecería de objeto, darían solo la forma de nuestros juicios, como hemos visto. Pudiéramos todavía decir que las ideas generales, conceptos o universales son meros artificios que nos permitirían solo manejar con menos esfuerzo toda la diversidad o multiplicidad de la realidad, un invento humano que no tiene nada que ver con ella. Todo esto si pensamos que los conceptos están solamente en nuestra mente. ¿Cómo funcionan los conceptos generales? Puesto que el entendimiento humano es capaz de aplicar un mismo concepto a dos objetos diferentes, algo debe haber en estos objetos que haga posible concebirlos como uno. Esta es la idea. Incluso si dijéramos, como en la solución nominalista, es decir, aquella que dice que los conceptos generales son solo nombres, que los conceptos generales son meras palabras, todavía deberíamos poder responder a la pregunta: ¿cómo es posible que podamos nombrar con la misma palabra cosas que son distintas? Entonces dice Gilson, tal vez no hagamos más que darles nombre, pero al menos deben ser eso que pueden ser denominadas. Dicho más brevemente, no es posible que la generalidad propia de nuestros conceptos provenga exclusivamente del entendimiento,
ha de estar fundada de un modo u otro en las cosas mismas. Entonces, a mí me gusta mucho, y a Gilson también le gustaba porque lo citó profusamente a lo largo de su obra. Me gusta mucho citar esta frase del comentarista griego de Aristóteles, Porfirio, que se da cuenta del problema cuando reflexiona sobre el famoso libro de las categorías de Aristóteles. Entonces dice Porfirio: en cuanto a los géneros y especies, escribía Porfirio, rehusaré en este momento decir si subsisten en sí o si están colocados solamente en los desnudos entendimientos, o si son subsistentes corpóreos o incorpóreos, y si están separados de los sensibles, o si están colocados en ellos y en ellos consisten. Tales cuestiones son un asunto muy elevado y requieren inquisición muy diligente. Esta frase es extraordinaria por su candor y por su espontaneidad, y por la manera como tan clara en la cual expresa pues la perplejidad que le produce la posibilidad de que nosotros podamos referirnos a la realidad y a los objetos individuales, que él llama aquí sensibles, con categorías o conceptos generales, es decir, la posibilidad del conocimiento objetivo. Entonces la pregunta es si estos conceptos generales están en la cabeza, en el desnudo entendimiento, o si son subsistentes corpóreos, es decir, subsistente es una manera antigua de referirnos también a la esencia, si son esencias corpóreas o si son esencias incorpóreas, como pensaba Platón, es decir, ideas generales, ¿verdad? O si están separados de los sensibles, de los particulares, que pareciera lógico, o si están colocados en ellos. Esto es como un problema también. Si están separados de los sensibles, ¿cómo se aplican? Y si están colocados en ellos, ya nosotros veremos sobre todo qué significaría que pensáramos que están en ellos, colocados en ellos. Esta frase es extraordinaria porque este párrafo, porque estas perplejidades una tras otra expresan pues las dificultades que un filósofo pues enfrenta cuando nos tenemos que referir a conceptos generales. Y Boecio, que es el traductor latino y comentador de Porfirio, dice también en otra frase muy célebre: las cuestiones concernientes a lo que Porfirio promete pasar en silencio son extraordinariamente útiles y recónditas, y aunque hombres sabios han intentado resolverlas, no han sido muchos los afortunados. También él también con mucha elegancia también y cierto candor y picardía dice, miren, estas cosas son útiles, pero son unas cosas que ni los hombres sabios han intentado resolverla, no han sido muchos los afortunados. Más adelante Gilson contará que él piensa que él es uno de esos afortunados y ofrece una solución que ya veremos más adelante, que aunque pues inteligente, etcétera, también tiene sus dificultades. Claro, está claro que solo percibimos objetos particulares y que es un misterio, como ya lo veían Porfirio y Boecio, el que podamos subsumir o insertar un particular en un concepto general. Ya hemos visto que esta cuestión es tan intrigante, tan extraña, que inspira el mito platónico de la caverna y las ideas platónicas. Platón decía que nosotros podíamos percibir objetos particulares porque habíamos visto, digamos, en el Topos Uranus antes de nacer, las ideas generales cuyos objetos particulares ejemplificaban en vida estas ideas y que solamente por eso era que podíamos reconocerlas. Y bueno, como yo les he contado, uno siempre imagina que Platón es una persona con mucha imaginación y se le ocurrieron estas cosas porque, bueno, tenía una vívida imaginación, como les digo, pero no, se trata de un problema de fundamentación del conocimiento y su solución es ingeniosa. Y de hecho su solución será de nuevo remozada y reeditada por Husserl en el siglo XX. Ya lo veremos también en clases posteriores. Entonces, el segundo punto, ya he concluido el repaso, ahora vamos al segundo punto, que es el importante para esta clase, que se refiere al concepto de ser humano como concepto central. El ser humano
el concepto de hombre es muy, muy importante para comprender las implicaciones las implicaciones involucradas al definir de manera adecuada los alcances de los conceptos generales, universales o categorías. Porque si yo no defino de manera adecuada el concepto ser humano, o si yo digo que mi definición es puramente convencional, o si yo lo defino con criterios puramente irracionales, lo que está en juego es pues la comprensión de nosotros mismos. Eso es lo que está en juego. Entonces a mí me parece, y eso está en este capítulo de Gilson, está también en Aristóteles, cuando se refiere al ser humano y a los vivientes, a los seres vivientes, a mí me parece que la urgencia de definir con claridad y de manera adecuada al ser humano es lo que da también su urgencia a la necesidad de comprender el problema de los conceptos generales. Como les decía, que nuestros conceptos generales sean solo nombres convencionales no importa si nos referimos, pues no sé, qué sé yo, a cajas, tazas, mesas, pero si nos referimos a las personas, si nos referimos a nosotros mismos, si nos referimos a los seres queridos, pues el problema sí es urgente, sí es acuciante. Entonces, esto lo formulo así, es la solución nominalista al misterio satisfactoria cuando lo que está en juego es la definición de un ser humano. Ser un ser humano es solo un nombre genérico que damos a una serie de individuos. Pudiera ser, pero ¿qué hace falta entonces para hacerse uno merecedor de ser un miembro de esta especie? ¿Cuál es la naturaleza del ente hombre? Hombre, por ejemplo, escribe Gilson, es universal porque ese término puede ser aplicado a cada hombre individual. He aquí una definición lógica. Pero la filosofía entra en escena tan pronto como Abelardo se plantea esta otra cuestión. ¿Cuál es la naturaleza de lo que puede predicarse de muchos? ¿Posee una naturaleza peculiar? Eh, Aquí, fíjense el deslizamiento del problema lógico al problema ontológico. Uno puede decir que hombre es un concepto universal o una categoría lógica que se usa en nuestros juicios cuando nos referimos a hombres individuales. Cuando decimos, por ejemplo, Platón es un hombre o Sócrates es un hombre. Pero si nos preguntamos cuál es la naturaleza que me permite a mí subsumir a Platón o a Sócrates en el concepto hombre, allí estamos frente a otro tipo de situación, frente a otro tipo de pregunta. Y esta pregunta que pudiera ser como innecesaria o tal vez solamente de interés físico cuando la referimos a las tazas, por ejemplo, o a las mesas, cuál es la naturaleza de la mesa que nos permite decir que esto es una mesa y podemos nosotros tranquilamente dejar este asunto a los físicos, que lo resuelvan los físicos, ¿verdad? En este caso, pues no, porque de cómo yo me comprendo a mí misma o los comprendo a ustedes dependen muchas de nuestras instituciones de justicia, muchas de nuestras instituciones públicas, muchas de nuestras instituciones políticas, del estatus y dignidad que tiene la naturaleza del ente hombre. Si nos conformamos con la solución nominalista, el problema de la dignidad de ser un ser humano quedaría entonces abierto y menesteroso una definición, que es lo que digo. En otras palabras, tampoco a los antiguos les debe haber hecho ninguna gracia la imposición de criterios irracionales para decidir la pertenencia o no a la especie ser humano, ¿no? Por eso es que yo les he comentado que en el primer siglo de nuestra era, en el siglo primero, que el cristianismo pues se extiende por todo el imperio y muchos ciudadanos romanos se convierten, y también, por supuesto, no esclavos, por ejemplo, que no eran ciudadanos, se convierten al cristianismo. Esto se explica porque, digamos, hay una comprensión del ser humano en el cristianismo por razones, digamos, cristológicas, por la misma naturaleza de la religión, que es amplia y mucho más justa que la que ofrecían los criterios de la época. Y por eso que las primeras conversas al cristianismo son mujeres, porque el cristianismo les da un estatus eh,
muy particular. Entonces, la cuestión de la naturaleza, de que sea un ser humano, como les digo, no es para nada trivial. A un esclavo no le debe haber hecho ninguna gracia pensar que él no era un ser humano por, porque, digamos, las definiciones políticas imperantes de la época consideran que solamente son seres humanos los ciudadanos libres, varones, dueños de casa, etcétera, y que tienen una cierta madurez. Esto tiene que haber sido percibido como muy problemático por los antiguos. Tan problemático es que, en mi opinión, esto explica los números tan importantes de conversiones al cristianismo en el primer siglo. Fíjense que Guillermo de Champeaux, vamos ahora al tercer punto, que es la polémica entre Champeaux y Abelardo, donde hay un intercambio argumentativo, que es el que quiero estudiar aquí, que lo presenta, lo expone Gilson, y que es interesante observar porque se ve cuáles son efectivamente las dificultades, las soluciones realistas y las soluciones nominalistas. Y ninguno de ellos traerá una solución, pero en todo caso será muy importante ver en qué consisten las dos visiones para que tengan, pues, en el marco de este curso de ontología general, por lo menos una comprensión de en qué consiste la polémica entre los universalistas y los nominalistas. Fíjense también que aquí Guillermo de Champeaux es un clérigo, y como todos los, digamos, como buen clérigo que debe haber sido, él era un realista. Él era un realista. Y entonces insistía que los géneros y las especies no eran meras concepciones de nuestra mente, sino que tendrían que existir en cosas reales, que existían fuera de nuestra mente. Es decir, si decimos Sócrates es un hombre, es porque es real que es un hombre, no porque yo le puse ese nombre. No, y puedo decir perfectamente Sócrates es un caballo, o Sócrates es un esclavo, o una mesa, ¿no? Champeaux llegó a sostener esta idea basado en las siguientes razones que Gilson explicita. Sócrates y Platón tienen nombres propios porque como individuos son distintos. Cada uno tiene un cuerpo diferente, ocupa una posición distinta en el tiempo y en el espacio. No obstante, no podemos negar que ambos son hombres, seres humanos, es decir, pueden ser subsumidos en la categoría general de ser un miembro de la especie humana. El problema es que si es posible hacer esto, es decir, subsumirlos a ambos en una categoría o concepto general común, tiene que haber algo en ellos que lo permita, algo que comparten en común. De ahí que la tentación es grande para hablar de una sustancia común que vincularía a Sócrates y a Platón, su humanidad o condición de ser hombre. Esta idea de que los conceptos solamente se aplican porque corresponden a sustancia en lo real es, en definitiva, la concepción realista de Champeaux. ¿Qué es lo que objeta Abelardo? Bueno, él se percata inmediatamente del problema, ¿no? En efecto, si Platón y Sócrates comparten una misma naturaleza o una naturaleza común, entonces la naturaleza humana solo está parcialmente presente en cada uno de ellos. No puede ser que la totalidad del ser humano, del ser humano, esté igualmente presente en uno y en otro. No puede ser real algo que no se encuentra plenamente ni en uno ni en otro. Este es el problema. Si existe una esencia real que corresponde a la esencia de ser hombre, pudiéramos entonces decir igualmente que Sócrates posee esa naturaleza en un 40%, mientras que una mujer lo tendría en un 0%, o un niño o un esclavo en un nulo por ciento, ¿verdad? Y Platón la tendría más, o el emperador la tendría en un 100%, etcétera. ¿Cómo compartimos nosotros entonces esa naturaleza común? Ese es el problema que ve Abelardo y que el efecto es muy problemático. Si mi concepción del realismo es que existe una naturaleza, una esencia real allí afuera, que es la que capta mi capacidad de conceptualizar cómo se reparte, pues esa sería la palabra, cómo se reparte, cómo se comparte esa naturaleza en individuos particulares. Bueno, esta era, esta era una de las aporías a la cual llegaba, pues, las posiciones realistas en ontología, y es uno de los grandes problemas de la ontología. Eh, ya veremos montones de soluciones, cada una más ingeniosa,
que la otra, pero digamos, cuando entramos en este tipo de problemas metafísicos, nos encontramos con este tipo de pues, cosas como un poco absurdas, realmente, ¿no? No es suficiente aclarar este problema desde un punto de vista lógico. El principio de no contradicción, por ejemplo, que gobierna los juicios lógicos y que diría, si Sócrates es un hombre, entonces fulano no puede serlo, no es suficiente para ayudarnos a discernir qué significa que pueda darle un mismo nombre a dos cosas diferentes, dado que no hay ninguna contradicción en ello. Digamos, si yo digo A es igual que no A, allí hay una contradicción, pero si yo digo Sócrates y Platón son hombres, igualmente, pues no hay ninguna contradicción, puesto que nuestros conceptos generales, que como hemos visto, no sabemos qué son todavía, ¿verdad? Nos permiten hacer este tipo de cosas. Entonces, el problema aquí pareciera, en la posición realista, es que se trata de ver cómo es que participamos en una naturaleza. El problema es entonces, para este realismo un poco este, grueso de Champeau, ¿cómo participaría cada hombre o mujer individual en esa naturaleza general que Champeau define en términos realistas? Este es un problema muy antiguo, al que se refiere ya Pablo de Tarso, también los primeros padres de la Iglesia, e incluso yendo más atrás, al inicio de la reflexión metafísica, el mismo Aristóteles. Ahorita lo vamos a ver en Aristóteles, pero por ejemplo, en Pablo de Tarso, en algunas de sus cartas, cuando él dice, no la tengo aquí a la mano, pero en algún momento se las puedo leer, cuando él dice que uno comparte la naturaleza de Cristo al compartir su cuerpo y su sangre, él está tratando de explicar el misterio del sacramento de la Eucaristía a la luz de una solución realista en este sentido, en el sentido de que participaríamos en una naturaleza, que es en este caso la naturaleza de Cristo que nos redime. Y este es un problema que ocupó a los primeros padres de la iglesia, que por una parte habían recibido toda la teología paulina, que es de origen judío, pero al mismo tiempo ellos estudiaban en las universidades de la época. Por ejemplo, pienso en los padres capadocios, Basilio de Cesarea o Gregorio Nacianceno o Gregorio de Niza, que estudiaron en academias filosóficas no muy distintas a aquellas que habían fundado pues, los primeros filósofos griegos, y allí se familiarizaban con los problemas planteados por la metafísica aristotélica. Entonces ellos trataron de comprender los problemas de metafísica aristotélica, perdón, los problemas de la cristología a la luz de la metafísica aristotélica. Y eso es lo que desembocará en la teoría de la Trinidad, en la concepción dogmática, teológica, que considera que Dios es trino y uno al mismo tiempo. Esta especie de contrasentido que las personas que no son cristianas piensan que es una cosa como absurda, loca, que sale de la nada, en realidad es el resultado de un esfuerzo muy importante y muy profundo para tratar de entender cómo es posible que un individuo pueda participar de una naturaleza general, en este caso la naturaleza de Dios, que es la participación que hace posible eh, el compartir la vida en Cristo, ¿no? Este problema que pareciera que es un problema teológico, que no tiene, que ustedes dirán, bueno, porque esto está de pronto aquí en el medio de una clase de ontología. Esto que parece un problema teológico, religioso, en realidad es una manera como de responder a eh, un dilema que preocupaba ya muchísimo a los antiguos y en mi opinión les preocupaba porque lo que estaba en juego era cómo se entendían ellos a ellos mismos. Nosotros en estos siglos, en esta sociedad, digamos, que es una sociedad que ha secularizado y ha asimilado las enseñanzas cristianas, damos por sentado que debemos ser respetados como individuos, como personas dignas de respeto. Pero esto no siempre fue así en la humanidad, y esto es el resultado de una conquista muy importante que ha sido una conquista que ha requerido personas que piensen estos problemas con cabeza de filósofos. Y en esto pues está
estos Pablo de Tarso o los padres apostólicos, y que está tratando de resolver un problema que ya plantea Aristóteles. Por ejemplo, en el libro quinto de la Metafísica dice: lo universal en efecto, y aquello de lo que se habla en general como de algo entero, ¿verdad? Algo entero, es universal en el sentido de contener muchas cosas, porque se predica de cada una y porque todas son una cosa individualmente. Por ejemplo, hombre, caballo, Dios, porque todos son vivientes. Fíjense ustedes, aquí él reserva para lo viviente como la capacidad de portar algo que es universal, que contiene muchas cosas, pero que se puede predicar de cada una de ellas individualmente y que es una cosa individualmente, aunque sea universal. Fíjense aquí, bueno, la dificultad, lo extraño de esto, ¿no? Lo que está diciendo aquí Aristóteles es que un caballo no es que tenga, no es que sea, digamos, 50% caballo, mientras que 100% es la idea platónica del caballo. Eso es lo que él está tratando de decir. Sino que este caballo representa la naturaleza entera del caballo, del concepto de caballo, sin desmedro de los otros caballos que pueden existir, porque se predica de cada una el concepto y porque el concepto son el concepto, porque todas esas cosas son una cosa individualmente, es decir, lo universal, ¿no? Entonces, confrontados en este punto, Guillermo de Champeaux, que no logra explicar qué sea esto, como tampoco Aristóteles, como acabamos de ver, debilita su posición realista, tratando de resolver el problema. Abelardo insistía que las cosas son tan diversas, tan particulares entre sí, que no es posible que puedan participar del mismo modo en una misma sustancia. Guillermo de Champeaux pareció persuadido de que no parece razonable suponer que una sustancia real como la que constituye a los géneros y las especies pueda estar presente simultáneamente en individuos distintos. No obstante, tampoco quiere negar su intuición inicial, que es la correcta, a saber, que los conceptos generales definen esencialmente a los individuos, es decir, que dan cuenta de algún modo misterioso de lo que una cosa o un ente es. Propuso entonces un concepto distinto, da como una suerte de voltereta allí y sugiere entonces que las cosas son iguales simplemente porque no son diferentes. Entonces dice, bueno, yo no voy a, está bien, yo no puedo referirme a una esencia real que está allí fuera porque no sé qué es eso, porque parece un contrasentido. Lo único que tenemos cuando tenemos experiencia del mundo, es que tenemos experiencia de objetos particulares. Entonces, no tenemos pues, percepción o experiencia de un objeto general o esencial. Entonces, él dice, lo único que nos permite distinguir una cosa de la otra es que es que los objetos no son diferentes. Con ello quería afirmar que no es que dijese que hay una sustancia en ambos, sino que ambos no difieren según naturaleza. Pero bueno, es claro, como ustedes ya deben ver, que la no diferencia escurre el problema y no lo resuelve. Esta solución no es satisfactoria. Que algo no sea diferente no significa que son semejantes o cómo serían semejantes. Por lo tanto, la pregunta inicial queda en pie. ¿Cuál es la esencia que los conceptos generales o universales confieren a las cosas? Champeaux abandonó la tarea de ofrecer una respuesta satisfactoria a este problema, pero la solución de Abelardo tampoco resultó ser muy afortunada. Su solución al problema consiste en sugerir que dado que no es posible encontrar en el mundo real una sustancia que corresponda a los conceptos generales, entonces la generalidad tiene que haber sido puesta por nosotros. De este modo, la generalidad, de acuerdo con Abelardo, serían solo palabras, nombres. Aquí tenemos entonces pues, uno de los puntos de Gilson, que habría una confusión entre lógica y filosofía, ¿no? Como lógico, dice Gilson, Abelardo sabía todo lo que hay que saber sobre los conceptos generales, y es que su significado permanece idéntico aunque sean aplicados a muchos individuos. El problema se plantea solo si nos preguntamos qué hay en la realidad que justifique la asignación de determinados conceptos generales a individuos. Abelardo, consecuente con su crítica a Champeaux, afirma que no pueden significar nada en particular, sino que serían solamente nombres convencionales que les damos a las cosas. Pero es claro que si la naturaleza de ser un ser humano es solo una convención,
Entonces cualquier cosa en principio puede ser un ser humano. Nos quedamos sin fundamentación filosófica para nuestras instituciones públicas, por ejemplo, para nuestra institución de justicia. Es decir, no podemos ya eh, comprender ni siquiera justificar, y este es el punto de Charles Taylor, me parece a mí en este artículo que yo les he citado varias veces, porque creemos que el ser humano posee una dignidad especial. Si ser un ser humano simplemente es una convención, entonces, eh, ¿en qué consiste su dignidad? En un sentido, pues, como real. Entonces, digamos, Abelardo se da cuenta de este problema y trata, sin embargo, como de salvar la cara, como de salvar la partida, diciendo, bueno, aunque yo digo que los nombres son convencionales, naturalmente ellos corresponden a algo que es verdadero. Eso que es verdadero no es una esencia, dice él, sino que, entonces, él da esta especie ofrece esta especie de solución conceptual. Él dice, no será una esencia, porque eso es como absurdo, la idea de que existe una esencia grandotota en la realidad, que se comparte, pero digamos, entonces dice él, que es un estado que vemos ejemplificado en cada objeto particular y que se refleja en nuestra mente. Y ese reflejo en nuestra mente serían los conceptos generales. Esta es un poco la solución, esta suerte de nominalismo de Abelardo, que trata como de limar los aspectos más extremos, más irracionales o más idealistas de su nominalismo, diciendo que pues los nombres sí corresponden a cosas reales, pero esas cosas reales no son esencias, sino como estados que causan cosas en nuestra mente. Entonces veamos esta solución. Intentando evitar el dilema planteado, Abelardo apela todavía a intuiciones más profundas. Distingue entre esencia y estado que causa una asignación de tipo ontológico. Entonces, él era esta distinción entre esencia y estado, un estado que causa que nosotros podamos asignar un concepto ontológico a la realidad. Y con ello quiere como evitar el uso de esta palabra problemática, de esta noción problemática que es la de esencia. ¿Qué dice Gilson? En su opinión, el ser hombre era algo, y si no era una cosa, era un estado o condición. Digamos que más que un ser, era una cierta manera de ser. En frase suya, llamamos estado de hombre al ser hombre, lo cual no es una cosa, y a eso llamamos causa común de la imposición de la palabra a los individuos según que coincidan entre sí. Entendemos, entonces dice Gilson, entendemos desde luego cada una de las palabras que Abelardo usa en este párrafo, pero si realmente quiere decir que hay algo que no siendo cosa es causa, debo confesar por mi parte que me siento incapaz de comprender su pensamiento. ¿Sí? O sea, claro, es como difícil ver en qué sentido cambiar de esencia a estado que causa resultaría efectivamente una solución. Tenemos un nuevo problema, hemos como escurrido el problema. Nosotros conocemos qué es lo que, sabemos un poco, ya podemos decir qué es lo que ha pasado aquí. Si recordamos la distinción aristotélica entre metafísica primera y metafísica segunda, que ya habíamos nosotros puesto de relieve en nuestro curso cuando analizábamos el pensamiento de Michael Lewis, nosotros sí podemos darnos cuenta de lo que está pasando aquí. Se trata de una suerte de deslizamiento desde la ontología a la metafísica segunda, entendida solamente como exploración de las causas que producen nuestras impresiones. Abelardo parece insistir que una causa de una impresión no afirma nada sobre la esencia del ente que causa nuestra impresión. Pero, ¿cómo sería esto? Es decir, sí, ahora que lo pienso, hay una especie aquí también de premonición o de una suerte de predicción de lo que será el pensamiento de Kant. Porque Kant dirá algo parecido, y ya eso también lo veremos, lo problemático que es esa solución. Dirá, bueno, que sean las cosas en sí que causan las impresiones en nuestro entendimiento, no lo podemos saber. Sabemos que hay algo real que causa nuestras impresiones. Ahora, que sea eso en sí, pues no lo podemos decir. Y hay algo de esto en la solución de Abelardo.
que de acuerdo con Gilson lo hace un nominalista peligrosamente cercano a las soluciones idealistas y también, ya no peligrosamente, sino interesantemente cercano al pensamiento de Kant. Para Abelardo, ser hombre no dice nada sobre la esencia del ser hombre, sino que define una suerte de estado de hombre. Pero, ¿cuál es el fundamento objetivo que justifica o fundamenta que podamos decir que un individuo participa de ese estado y no participaría del estado de androide, por ejemplo? ¿No? O sea, tenemos el mismo problema. Bueno, me parece a mí que es claramente una solución como la kantiana, creo yo. Entonces, como consecuencia, los conceptos serían reflejo de estas causas en nuestra mente, en el pensamiento de Abelardo. Al no encontrar un fundamento objetivo para la consecución de ese estado, y no queriendo retroceder a una comprensión muy básica de la metafísica, Abelardo finalmente busca el fundamento objetivo para la imposición de nombres comunes o generales en el entendimiento. Los conceptos serían entonces representaciones ficticias o imaginarias en el entendimiento de los objetos que encontramos en el mundo y que causan una condición ontológica, o una atribución ontológica, deberíamos decir mejor. Esto no lo hace un idealista, porque como dice Gilson, aunque lo representado en el concepto puede ser algo real en sí mismo, lo que llamamos concepto no tiene más realidad que el reflejarse de algún objeto en un espejo. Es un reflejo, una representación causada por algo que no sabemos qué es, pero que Abelardo se resiste a darle una definición en el sentido realista de Champeau. Entonces, un concepto general sería una representación o reflejo en nuestra mente. ¿Y qué podemos entonces concluir? La palabra hombre sería entonces simplemente una suerte de imagen de lo que es común a todos los hombres, aunque no es propio de ningún hombre en particular. Pero ¿cómo puede concebirse algo como un ente que no puede predicarse de ningún ente particular? Esto sería un contrasentido. Por esta razón, a Abelardo no le queda más remedio que apelar a la idea de Dios, entendido como aquel ser supremo que sí puede relacionar ideas generales con objetos particulares. Claro, Dios, como sucede en el pensamiento Boecio y como sucederá también en el pensamiento de Descartes, es el único que puede garantizar de que mis representaciones no sean meras alucinaciones, convenciones o inventos míos. La confianza de que hay algo que causa esa representación y que eso que causa esa representación es un Dios bueno que no me va a engañar. Entonces, ahí pues pareciera que es el recurso último que me permite a mí eh, pues tener confianza en relación con la justeza o la validez de esas representaciones en la mente, es que Dios sostiene en última instancia pues su realidad, ¿no? Y aquí dice Gilson, la última conclusión de Abelardo: los hombres podemos tener exacta intelección de lo que afecta a los sentidos, pero de todas esas formas generales que no son percibidas por los sentidos, lo que tenemos es más opinión que intelección. Esto es prácticamente Kant. Gracias a Dios, por decirlo así, los hombres podemos tener exacta intelección de lo que afecta a los sentidos, pero de esas formas generales que no podemos percibir, no tenemos sino opinión, no una intelección. Es la solución kantiana. Y por esta razón, Abelardo abre el camino al racionalismo y al escepticismo en los siglos siguientes, salvo en el caso del pensamiento de Kant, que, como veremos, busca eh, pues, no llegar a conclusiones escépticas. Bueno, con esto concluimos pues esta clase sobre el concepto de universales, los problemas planteados por las nociones realistas, en este caso una noción realista de los universales y una posible solución lógico-formal de un filósofo que es un lógico y que se adentra siendo mucho más valiente que Porfirio y Boecio en los problemas ontológicos, que es Abelardo. Bueno, entonces tenemos un último punto que sería pues una asignación de control, ¿verdad? Una asignación de control
que valdría como la asistencia, digamos, ¿no?, a esta clase virtual. ¿En qué consistiría? Yo diría que traten de responder algunas preguntas o una pregunta. La pregunta importante que yo, ¿en qué sentido el concepto hombre o ser humano ejemplifica de manera especialmente señalada los problemas planteados por la metafísica aristotélica? Yo les pediría pues que respondan esta pregunta y me la presenten en una breve página, digamos, yo pondría como fecha el viernes 16, y que sería la fecha tope, y esa pequeña pues, reflexión de ustedes valdría como control de lectura, en este caso, de que han visto la clase y por lo tanto valdría como asistencia. Si tienen alguna pregunta sobre esta clase o duda, envían un correo con copia a todos, a fin de que yo pueda responderle a todos. Desde luego, ¿verdad? Yo hice la clase bastante rápido porque, bueno, me imagino que ustedes pueden, pues, detener la grabación, escucharla nuevamente y para no hacerlo muy pesado. Ya después ustedes me contarán la experiencia que han tenido. Bueno, muchachos y muchachas, un saludo a todos y feliz semana.